los días, y porque en mi perspectiva también, pues así me interesa mucho hacerlo. Bueno. Que la salida de los buses urbanos es una cosa mala, y No. nunca nadie ha dicho los beneficios, nunca hay una noticia. Felices a uno de los más depresivos. Hay que establecer entonces si pasó ese rango tan abismal de un lado a otro polo, entonces... Pues yo le estoy haciendo el seguimiento a pues, las noticias que han sacado hasta ahora de la eutanasia. A ver, pues primero estamos pues súper entusiasmadas por como hay un noticiero, pues pensamos, nosotros en un principio de hecho pensamos en hacer un noticiero como de televisión. Nosotros cubrimos por parejas las noticias, yo las cubría pues con ojitos. Entonces, un día fuimos a hacer una entrevista, se suponía que con Luis, que era amigo mío, pues la de hallazgo, Tin. Y yo llamé a Luis, que no, y me dijo, no, sí, vení, que ya que estamos, que yo te di la entrevista antes del ensayo. Nosotros pensamos que la noticia nos iba a tocar cambiarla, y nosotras, no, que nos moríamos. Pero igual al final, pues, o sea, la experiencia fue toda muy, muy buena, porque aprendimos muchas cosas, aprendimos... Sobre el próximo ascenso de la América a la categoría A, y es hablar de todo el proceso que se ha vivido durante si no este asciende, año. O pues, de lo que sería la idea, no sé. Digamos, yo estoy trabajando ahorita con lo de las barristas del Barón Rojo Sur. Podría ser ya que es una de las barras que es más fuertes, es una de las más importantes y seguidoras. Si se consulta eso, Ya también conseguiría la noticia. O sea, porque es que obviamente el barrista que quede en la A y no va a decir nada, ¿no? Pues va a quedar en la A porque la América es parcial. no especule. Para mí la Copa Loyola fue un reto gigante porque yo me considero una persona muy tímida y es un poco contradictorio el hecho de que yo esté metida en una carrera donde tengo que moverme, relacionándome con muchas personas, tengo que vencer ese miedo a ir a preguntarle a alguien y decirle, mira, ¿me puedes por favor responder unas cuantas preguntas que se usan en la noticia? A mí me da mucho miedo. Me da miedo atravesarme esa cancha y que me pegaran un balonazo o algo así, o que me dijeran, no, estamos ocupados, o algo, o enfrentarme como al rechazo de la persona. Entonces yo me ponía a pensar y yo decía, ¿será que voy o no voy? Y estuve mucho tiempo sentada ahí mirando a quién le preguntaba, si, por ejemplo, en el partido que yo cubrí que me gustó mucho, que fue de la UTP, la Tecnológica Pereira con la Univalle, donde se eliminó a la Univalle, entonces yo no sabía si investigar a la Univalle o a la UTP, entonces yo dije, bueno, vamos a ver una universidad desconocida, pues que yo no sabía que existía. Entonces me pareció muy bacano conocer las historias que había detrás de ellos, los esfuerzos que tienen que hacer para venir a concursar acá a la Copa Loyola, como que hacer rifas, que vender lechona, que una cosa que la otra, o sea, es un esfuerzo que ellos mismos tienen que hacer. Y yo encontrar eso, yo dije, valió la pena vencer mis miedos. Bueno, pues al principio fue muy difícil porque uno siempre está como a la expectativa de querer realizar el trabajo rápido y no se deja como sumergir en los hechos. Entonces ya llegó un momento de que dije que, o sea, decidí hacerlo sobre el baloncesto porque era como el deporte como más, que se asimilaba más a mi gusto porque en mi niñez lo había practicado. Entonces yo creo que lo más importante de buscar noticias y en cuanto a la Copa Loyola es tratar de mirar la importancia de los hechos, cómo uno puede apropiarse de ellos. Entonces yo creo que como uno como periodista, como reportero, lo que debe hacer es como tratar de buscar importancia en cada hecho. O sea, no ver como todo como ver los detalles importantes, ver cada detalle tan importantes para que el desarrollo de esa noticia o el desarrollo de ese reportaje o el de esa crónica sea igual de importante como esos detalles que uno observó. Los hechos se vuelven noticia en el momento en que las fuentes ayudan a esto. Nosotros tuvimos un problema que fue
saber algo de un presupuesto que tenía la DIAN. Pues, o sea, básicamente ellos son los primeros que tienen eso. Cuando fuimos a la Fuente Real, ¿qué pasó? Ella ni siquiera estaba enterada de esos requerimientos ni de esa nueva ley. Entonces tuvimos pues aún más problemas sobre saber eso. Entonces, digamos que las noticias ahí tienen ese problema, que uno piensa que las fuentes que va a tener son fuentes, o sea, son fuentes buenas, pero en realidad no tienen todo lo que uno necesita, o sea, todo ese conocimiento. Entonces ahí es cuando uno se empieza a preocupar, porque entonces no pasan a ser un hecho, sino pasa a ser una suposición o algo que no está dicho. Y eso es lo que pues en verdad es el problema, porque así pierde credibilidad. A pesar de ser la fuente muy buena, pierde credibilidad, porque si la fuente no está enterada, el hecho simplemente deja de pasar y no sucede. Pues lo primero que aprendí fue que los hechos interesantes pueden estar más cerca de lo que uno piensa. O sea, no siempre uno tiene que irse por allá, un senador, un ministro, un director, ni como una persona pues súper importante para uno encontrar lo que está buscando. Como por ejemplo, yo con la noticia de la musulmana, que, o sea, primero estaba pensando en preguntar a un politólogo sobre el Islam, luego pensé en un profesor de teología, pero la verdad es que era mi amiga la musulmana la que tenía la noticia. Entonces tener como los sentidos como muy entrenados o muy despiertos para uno saber dónde está la información. También una cosa que más nos costó trabajo fue aprender, y pues a mí también, que la noticia no es lo que yo pensaba del tema y no es el suceso, no son esas cosas, sino es lo que tiene que decir la fuente. Y también pues en el estilo de escritura no es tampoco meterle como poesía ni una cosa y toda narrativa, sino porque las noticias es un medio público donde la gente se entera de cosas, entonces tiene que tener un lenguaje sencillo y pues fácil para que todo el mundo lo entienda. Eso fue lo que aprendí. Pues no sé, yo siento que después de esta clase yo quedé escribiendo un poco más claro y conciso. Entonces ya para cualquier otro tipo de texto, así me pidan un ensayo, un informe, lo que sea, en estos días me puse a escribir, se lo mostré a un amigo pues que me conoce de la carrera. Como que ella no está escribiendo como tan enredado, como que yo solía darle muchas vueltas a las cosas. No sé, como que con escritura periodística me hizo ir más al hecho, al suceso, a lo importante, qué es lo que quiero contar, no darle tanto rodeo y utilizar un lenguaje claro y como conciso para que el resto de las personas me entiendan sin necesidad.